Pues mira, primero que nada es una gran responsabilidad porque el primero que sabe que no sabe es uno mismo, ¿no? Entonces, realmente el tema médico lo desconocí yo, mi equipo, etcétera. Entonces, y se lo dices al cliente, o sea, no lo puedes ocultar, o sea, es la verdad, no. Y entonces, pues pudiera parecer como, ¿por qué entonces contigo si hay gente que sí ha desarrollado proyectos de ese tipo, ¿no? Entonces, pues creo que una de nuestras fortalezas es que creo que cuando llega un proyecto nuevo y se los he dicho a los clientes, también el primer fraccionamiento que hicimos fue el primero. Y el primer centro comercial fue el primero, y la primera escuela fue la primera, y la primera iglesia fue la primera, y el primer hotel fue el primero. O sea, final, y ahí están los resultados. Este es un episodio presentado por Enzeta Casa Creativa. Enzeta es un lugar donde puedes rentar espacios como un ciclorama o una sala de podcast para producir contenido audiovisual de la mejor calidad, como fotografías de producto, videos musicales, videos promocionales, podcasts profesionales o lo que se te pueda ocurrir. Si quieres mejorar el contenido audiovisual que produces para tu empresa o iniciar tu primer podcast, visita enzeta.mx. En este episodio tengo como invitado a Mario Talamás Murra. Mario es arquitecto egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, de la carrera de arquitectura. Tiene un posgrado en alta dirección de empresas del IPADE y es director general del reconocido despacho de arquitectura Talamás Arquitectos, con más de 30 años de experiencia y con proyectos destacados como lo son los fraccionamientos Las Villas, La Rúa, el Cardenchal, Complejo de Usos Mixtos Paseo Milex, Torre Médica más Médica, entre otros proyectos arquitectónicos. Espero que disfrutes esta plática con Mario Talamás. Bienvenido a este podcast, Mario. Estoy muy feliz porque estamos estrenando la salita de podcast que tenemos aquí en nuestras oficinas, en Enzeta. Y pues bueno, como ya habíamos comentado que tú ibas a ser el primero en estrenarla, caray. Y de verdad me da mucho gusto que estés aquí. Muchas gracias, Manolo. Encantado. Oye, Mario, pues bueno, primero me gustaría iniciar contigo preguntándote, en el 2001 se inauguró la Plaza Comercial Cuatro Caminos, aquí en Torreón, un proyecto que entiendo tú participaste, y quiero que me platiques qué fue lo que aprendiste de ese proyecto y por qué iniciaste a nadar en esa temporada. Ay, Manolo. Bueno, ¿qué aprendí en ese proyecto? Bueno, fue, por decir así, nuestro primer gran proyecto y realmente fue un proyecto que no me lo esperaba. Me invitaron como para tropicalizar el proyecto y entonces de poco a poco fui integrándome más a él y hicimos una propuesta de la cual se mantuvo lo que es toda la zonificación, el estacionamiento, todo el concepto, por decir así, es de nosotros y fue pues nuestro primer gran proyecto y aprendí mucho desde el tema comercial, aprendí mucho también del cliente, su manera, su visión. Conocí gente muy interesante porque pues había que tratar a los dueños de las tiendas anclas. Como que entendí mucho de la parte comercial que yo en ese momento todavía desconocía. Y entonces fue en ese sentido una gran enseñanza. Pero luego fue un proyecto que para nosotros quedó truncado, no lo terminamos. Y pues por ser un proyecto de la envergadura que era y que de alguna manera la gente sabía que yo traía trabajándolo, pues sí, cuando me dicen que ya no iba a continuar en el proyecto, pues sí, realmente fue pues como una catarsis, como, y ahora con qué cara me voy a presentar, va a parecer que soy una persona que pues que no trabajo bien, que no cumplí, no sé, como que me entraron muchas dudas y cosas. Y casualmente empecé, yo creo que en este ámbito empecé a nadar ahí en el Parque España con nuestro querido maestro de muchos de nosotros, y
Y eso me ayudó muchísimo para de alguna manera sacar tensiones. Un poquito yo digo que meterse al agua es como que siento que hasta me sale un mito y me cambia completamente la perspectiva, el ánimo. Realmente yo recomiendo muchísimo el tema del agua porque creo que te olvidas, te sumerges en otro ambiente completamente diferente y era un momento en que me ayudaba mucho como a reflexionar, a pensar o simplemente a olvidar ese tema, ¿no? Y bueno, pues empecé así, a la hora me quedé 8 años nadando a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. O sea, ¿a qué horas te levantas? Yo soy de levantarme temprano. Siempre me ha gustado levantarme temprano. Lo viví en mi casa con mi mamá. Pero pues ya se me echó una costumbre y la verdad lo disfruto mucho, ¿eh? Porque levantarte temprano en la mañana es un momento como para mí. Y eso, bueno, pues hay que agradecerlo porque en el resto del día pues te vas con un compromiso y con otro y pasan situaciones. Entonces el levantarme temprano es como el espacio dedicado a mí y entonces ya sea que oiga alguna reflexión o algo de ejercicio o si quiero, que ya no lo hago, meterme con temas laborales, que en otro momento sí, ahorita no, son tiempo totalmente para mí. Entonces me encanta como esa sensación de entre oscuro, entre silencio, a mí me da mucha paz. ¿Qué haces en la mañana? O sea, ¿te levantas ahorita? Me levanto sin despertador, no lo ocupo. No. Me levanto así solito, a veces 4:30, 5 de la mañana. Y bueno, ya tengo todo acomodado para el ejercicio. Ya tengo también lo que me tomo en la mañana, ya lo tengo desde una noche antes. ¿Qué te tomas? Me tomo un vaso grande con vinagre, otro vaso con agua con sales minerales y limón, y me tomo también magnesio y y también unos suplementos como omega y cosas así. Vitamina C, sí, tengo ahí mi rutinita, la dejo desde un día antes. Bueno, por supuesto, mi café. Ya lo tengo listo, entonces en la mañana me levanto, ya está listo, me tomo esto que te digo, me cargo mi agua para ir al gimnasio y mi café, y llego siempre con mis 2 tazas que luego de repente se me andan cayendo y luego olvido la taza por todos lados, como tú me conoces, pero es una rutina que a mí me da como mucha paz. Es más, te voy a confesar algo. Cuando llego al gimnasio, llego con mis cosas y ya sé que son 6 cosas las que voy a traer a la mano mientras estoy haciendo mi ejercicio. Entonces ya no es la toalla y el agua, sino que son 6. Entonces las cuento. Mi celular, los audífonos, la toalla, la botella de agua, la botella de café y mis lentes. Entonces, esas rutinitas pues me ayudan mucho al día a día para como no perder tiempo, o yo que soy medio distraído porque como que siempre estoy en modos 360 grados, entonces suelo olvidar ciertas cosas, ¿no? Entonces cuando ya sé que mi rutina es esta o que voy a cargar 6 cosas, ya no tengo que estar pensando si son los audífonos o es los lentes, sino son 6 cosas, y eso me ha ayudado y son cosas que he ido aprendiendo en el camino, porque aunque lo viví en la casa familiar, de alguna manera, porque mi mamá y su familia son muy estructurados, y yo me burlaba un poquito de eso. Tengo un tío que cuando se iba de viaje ya tenía seleccionada la hoja cuando se iba al mar, entonces ya la tenía. 2 trajes de baño, 2 playeras, X, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es posible? Y si va a otro tipo de viaje, ya tenía listo. Esas cosas yo no las entendía, yo creo que esas se entienden con la edad. O hay gente que ya de por sí es así. A mí lo he tenido que aprender a fuerza de irlo viviendo y viendo lo práctico de esos temas, ¿no? Y a ver, hablando un poquito más de tu familia, sé que vienes como de una familia donde se fomenta o se fomentó el estudio, o por lo menos es lo que yo veo por afuera. Sé que tienes hermanos
doctores reconocidos. Creo que incluso... Uno es médico y otro es doctor. Uno... Okay. Uno es médico, neurólogo, aquí Ajá. está en la ciudad. Ajá. Sí, reconocido. Oscar, mi hermano, es el mayor. Y otro es doctor en química. Ok. A ver, ¿y de dónde sale esta... o sea, te lo fomentaron tus papás? El tema del estudio, ¿de dónde salió? Fíjate que yo creo que de alguna manera mis hermanos y yo, por un lado, teníamos como la imagen de la familia de mi mamá, que siempre fue como ordenada, exitosa en los negocios, como que de buen nombre. Y por otro lado, en casa, pues no lo tuvimos con mi papá, que no fue un buen proveedor. Y entonces, como que no tuvimos ni los recursos económicos, como para decir, ya la hice. Entonces teníamos que pues, salir adelante. O sea, seguíamos su camino o seguíamos el otro, ¿no? Entonces todos nos encaminamos al otro. No había recursos o algo donde podíamos salir adelante. No hubo un apoyo especial. Digo, sí, ciertamente la familia de mi mamá sí la apoyó en su momento, pero nosotros siempre vimos a mi mamá como una persona muy responsable, muy coherente. Y yo creo que fue una gran maestra, como también mi papá. O sea, los dos realmente fueron muy grandes maestros para nosotros. A lo mejor uno enseñándonos el camino que seguimos finalmente y el otro de alguna manera el camino que no había que seguir. Y lo digo con agradecimiento, y sin rencor ni mucho menos. Yo agradezco todo en mi vida. Siento que todo me ha ayudado a ser la persona que soy. Entonces, creo que el no haber tenido un buen padre proveedor, ni proveedor ni en el tema de emociones, ni cariño, ni nada, o sea, muy ausente, vamos a decirlo, nos ayudó a mis hermanos y a mí a ahora hacerlo, a ser buenos padres, a ser buenos maridos. ¿Son nada más 3? Somos nosotros. Sí, cinco. ¿cuántos son? Somos 5. Son 5. 5 hombres. Como te decía, el mayor es doctor, otros 2 son contadores, otro es doctor en química y yo el arquitecto. Ok. ¿Qué le aprendiste a tu mamá? Újule. ¿Qué cosas podemos resaltar? Mi mamá, la constancia, la disciplina, la coherencia. Y yo creo que siempre tuve la vena, por decir, ¿qué te diré? De sentimientos, de feeling de mi mamá, aunque mi mamá nunca lo expresó. Pero mi mamá con su llanto o con su cierta, no sé, de alguna manera te dejaba ver sus sentimientos, aunque no los expresara. Mi mamá nunca ha sido muy buena para expresarlo, pero te lo demuestra. O sea, es muy obvio el cariño que nos tiene, el cariño que le tiene a la gente, su sentido social también. Mi mamá, aunque tenía 5 hijos que cuidar y bla, 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 imagínate en ese entonces, 5 hombres, era así como, híjole, te sacaste la rifa del tigre, ¿verdad? ¿Cómo vas a educar 5 hombres, no? Cuando era más fácil entonces educar niñas, ¿no? A mi mamá le tocaron niños y entonces pues tuvo que sacarlos adelante por sí misma y tener el tema pues también de cómo irla llevando para darnos educación, comida, etcétera, que nunca nos faltó nada. Y aún así, de todos modos, ella nunca dejó de hacer acción social, ¿eh? Siempre fue a las colonias más humildes, les ayudaba con alguna receta para que en sus casas pudieran hacer chiles curtidos, algún pastel que no tuvieran que comprarlo o que pudieran celebrar a su familia. Y toda la vida, en Cáritas, siempre tuvo eso. Todavía ahorita, a sus 94 años, me dice, Mario, ya te toca la cuota de la casa del padre Stala, ¿no? A sus 94 años no se le pasa, no se le olvida. Wow. Como que en ese sentido, yo creo que la parte, de alguna manera, social o ese como compromiso social, se lo aprendí a ella. Y también el tema de la parte como emocional, no es que no es la palabra, como la parte sensible. Te digo, nomás que ella nunca lo expresó.
con palabras, nunca fue siempre como con hechos. A mi mamá la veo como con esa frase de la Biblia que dice: por sus hechos los reconocerán. Más que palabras son, o sea, amores son, más que palabras son hechos, algo así. Mi mamá es el vivo ejemplo de eso, ¿no? A ver, sé que estudiaste en ITESO, ¿verdad? Y ahí, pues, te graduaste en 1986. Sí. Sí. Y luego te regresaste, regresas a Torreón. Sí, pero me quedo un tiempo allá, en Jalisco. Pues fíjate que mi educación fue desde primaria con los jesuitas. Y llego al ITESO, pues porque, no sé, yo tenía la idea de que había que salir de la ciudad para tener una mejor educación. Esa idea tenía. Y estuve viendo varios lugares y me quedé en el ITESO porque ahí es donde conseguí una beca que me otorgó la SEP. Entonces, no fue como una elección medio a fuerzas, pero al final del día fue excelente. Para mí el ITESO fue muy importante. Y toda la educación jesuita me reconozco muy, de alguna manera, que marca mucho mi manera de entender la vida y cómo me comporto y todo. Creo que los jesuitas tuvieron mucho que ver en mi manera de entender las cosas. ¿Y tú ya sabías que querías estudiar arquitectura desde un inicio o tenías dudas? No, nunca pensé en arquitectura. Siempre fui bueno en la escuela, pero nunca pensé en arquitectura. Hasta que en un examen que me hicieron para ver qué iba a estudiar, salió arquitectura y pues fui como aprendiendo a ver qué era eso, como ha sido toda mi vida, ir aprendiendo cómo es cada cosa que hago. Realmente todo lo que he hecho ha sido de aprendiz siempre. Me considero un aprendiz hasta el final de mis días. Seguramente yo he dicho que en mi lápida pongan que llegó aprendiz y se fue aprendiz. O sea, nunca acabo de aprender, de maravillarme de esta vida, pues de las experiencias que vas teniendo, de lo que te vas encontrando y me sigo sorprendiendo todos los días. Y como me preguntabas, ya después de la carrera me quedo en Jalisco todavía 3 años más. Me voy a vivir a un pueblo que se llama Tapalpa, en la sierra. Me caso con María Amparo, mi novia de entonces, ahora mi esposa. Ya tenemos 35 años de casados, ya vamos. Esta semana cumplimos 36. ¡Wow! ¡Felicidades! Gracias. Bien. Y luego, después de Tapalpa, te regresas a México, a Torreón. Sí. Y luego, ¿en qué año fue eso? En el 90. Llegamos en el 1 de mayo de 1990, sin conocer, ¿cómo te diré? El tema arquitectura acá no sabía yo nada, porque cuando me salí no era arquitecto, entonces como no estudié aquí en la región, pues realmente no conocía ni proveedores, ni arquitectos, no conocía nada del tema. Conocía a mi familia, conocía a mis amigos de la prepa o de la secundaria, mi familia, pero no tenía nada que ver con el tema, ¿no? Entonces fue empezar de cero. De cero. Y luego estudiaste, ya estando aquí, estudiaste en el IPADE. Sí. Y que ahí mi pregunta es, ya con todos estos años de experiencia que tú tienes, específicamente en tu área donde te expresas, que es el trabajo. Sí. Estudiaste en el IPADE, ¿qué opinas acerca de haber estudiado un posgrado? Sí. ¿Vale la pena? ¿Te sirvió? Sí, Platícame. fíjate que nosotros, Mariam y yo, que también ella es arquitecta, empezamos, te digo, de cero y poco a poco nos fuimos haciendo, pues, de algunos trabajos, algunas recomendaciones y todo era tema básicamente habitacional.
Pero a partir de este trabajo que empezaste preguntándome de Cuatro Caminos y del proyecto de las villas, fue cuando como que se abrió el tema a algo más comercial, más inmobiliario, y entonces como que eso también me obligó a tener más que un despacho de arquitectura, un taller de diseño, como que se fue convirtiendo más como en empresa. Y se fueron dando ciertas circunstancias y entre ellas pues entré en el IPADE, que se me abría el mundo de alguna manera de lo que era hacer empresa. Y bueno, el IPADE tiene los casos de estudio, ¿cómo le llaman? Casos de estudio. Casos de estudio, que es muy interesante porque están hablando de empresas que de alguna manera han sido de éxito y entonces te hablan de casos que han vivido y qué harías tú y lo comentas con otros compañeros, otros que están tomando contigo los cursos de cualquier tipo de empresa. Entonces como que se hace ahí un tema de trabajo muy, muy agradable, donde puedes de alguna manera abrirte, sacar dudas y de alguna manera verte reflejado tu empresa en otras que ya están en otro nivel, ¿no? En concreto, o sea, ¿qué fue lo que aprendiste que empezó a ayudarte, que empezaste a aplicarlo en el negocio? Muchos temas relacionados con la empresa, pero vista desde el tema financiero, el tema de comunicación, el tema de personal, de RH, el tema de la honestidad, de valores, de cuál es el objetivo de la empresa, como que entender esa parte, porque en la carrera de arquitectura nunca te enseñan nada que tenga que ver ni con administración ni con empresa. Bueno, por lo menos en mis tiempos. Y yo creo que sigue siendo igual. Y eso es algo que he ido aprendiendo en el camino y que me encantaría que hubiera más de eso en las carreras y de esos temas, porque finalmente es parte ¿no? Es parte muy importante de lo que desarrollamos al día a día los arquitectos. O sea, el tema de la administración, sí. El cálculo, supongo, de presupuestos y todo eso. Exactamente, todo. Sí, pero no, mucho más allá que eso. O sea, okay. No, más desde un nivel más directivo, pues. Okay. Más, no de arrastrar el lápiz, esas cosas. Eso, pues lo puedes estudiar o etcétera. O puedes contratar a alguien. O contratar a alguien. No. Más bien desde el lado más directivo, más de estrategia. En ese sentido es que... Y fue muy importante para mí y creo que fue marcando lo que es ahora la empresa que tenemos. A ver, me gustaría, yo sé que te encantan las plantas, uh-huh. Y me gustaría que me platicaras y me hablaras un poco acerca de el amor que le tienes a las plantas. Uh-huh. A mí, todo el tiempo que he estado contigo, yo sé que cada vez que vamos a alguna obra o algo es resaltar el tema arquitectónico, pero es muy importante el tema de las plantas. Incluso me ha pasado que llegas a una casa y no tiene plantas y dices, todavía no está terminada. Así es. Entonces, platícame, ¿de dónde nació este amor por las plantas? Y dos, ¿cómo se conecta con la arquitectura y con lo que haces? Sí. Bueno, pues es que fíjate que luego cuando tienes en la vida ciertas tendencias o gustos, creo que al final del día siempre se remiten a la niñez. En mi casa no es que hubiera un jardín muy grande, para nada, pero a mí me gustaba regar y me gustaba llenar como llenar de agua los rosales y hacía presas y luego teníamos una pérgola con una vid, con una parra, que era muy característico en Torreón. Y siempre hubo alguna higuera, siempre hubo un limón, o sea, esas cosas, y había que subirse, cortar los higos, te picaba todo el cuerpo, y esas cosas que en un momento a lo mejor te molestaban, luego pues las vas haciendo como parte tuya. Entonces, el gusto por las plantas siempre lo tuve, pero así en un jardín no tan grande, ni con nadie que me platicara de eso, simplemente que lo vives, ¿no? Cuando me voy a Guadalajara, que es una ciudad con mucho mayor vegetación, un lugar donde llueve, y todas estas cosas a mí me impresionaron mucho porque por ejemplo, los árboles de hule, que yo los conocía en una maceta en la terraza de mi casa, pues allá eran árboles que levantan las banquetas. Y todo eso como que me impactó mucho.
Y aparte, pues en la carrera tuve alguna clase sobre temas de paisaje. Entonces, pues te vas dando cuenta que aparte de ese gusto que tienes por las plantas, pues está el tema de que las plantas es parte de los elementos que tiene la arquitectura. O sea, no lo veas como una cosa aparte. Lo que pasa es que hay que saber cuáles son las plantas de la región, qué requiere, cómo se siembra, etcétera. Y es un mundo inagotable, fabuloso, a mí me encanta y me da mucha vida. Siento que para mí es vital el tema del jardín. En todos nuestros proyectos como que siempre está muy presente el tema, no quiero decir jardín, quisiera decir como espacios abiertos. Para mí el espacio abierto es muy importante que se relacione con el espacio interior y que de alguna manera fluya como una continuidad, donde siempre esté un flujo de interacción entre lo interior y lo exterior. A mí eso son cosas que me apasionan, a lo mejor porque tengo esa percepción del espacio, ¿no? Pero a mí el espacio siempre cerrado soy más libre, me siento más yo en espacios abiertos o semiabiertos. Entonces, nuestra arquitectura se caracteriza mucho por esa relación de espacio interior-exterior y no nomás de vista, sino de sentirlo, ¿no? Para mí es muy importante el olor que te causa, por ejemplo, una lluvia y que cómo empieza a oler el jardín diferente, o a lo mejor hay alguna flor que se empieza a expedir su aroma, y vas cachando por pura observación cómo huele, por ejemplo, la flor del mezquite, y dices, ¿cuál flor del mezquite, no? Pues el mezquite florea y huele muy bonito. Y luego hay ciertas flores que a ciertas horas de la mañana, por ejemplo, cuando salgo en la mañana que me voy al gimnasio esas horas, el aroma del jazmín, ya me pone de buenas, ¿no? Y agradezco. De cuenta como que es un recordatorio a dar gracias, pues. Y bueno, pues, hemos tratado en nuestros proyectos siempre tenerlo presente. María Amparo, mi esposa, que también le gustan mucho estos temas, acaba de tener una maestría que hizo en línea en Barcelona, con una universidad de allá, de temas de paisaje, y nosotros en los proyectos siempre hemos tratado de poner plantas locales, plantas de bajo mantenimiento, etcétera, y ahí la llevamos porque siempre este tema de la arquitectura al final del día es un tema un poquito como de conciencia del espacio, de conciencia de las personas, de conciencia, en este caso, de los seres vivos que son las plantas, y entonces como olvidarnos de sueños irreales, de decir, ay, pues los pinos, y yo quisiera que Torreón fuera todo verde, y no, espérame, estamos en el desierto, es lo que nos toca, y he ido aprendiendo a querer cada vez más el desierto. Te confieso que no era mi medio más, que me atrajera más, pero lo he ido aprendiendo a querer, y cuando voy a otro lugar lo disfruto como es. Por ejemplo, acabo de regresar del Camino de Santiago y vas pasando por unas vereditas donde sientes la humedad del musgo y lo acaricias y alucinas con la tersura del musgo, lo que veía yo en los nacimientos aquí en Torreón, que ponías musgo lleno, pues ahí lo veías de real, así en su medio, pues. Y esa sensación de la humedad, esa sensación del olor a humedad, de lo que se siente la sombra y el olor que te va dejando, te digo, ya sea que llueva o el aroma que expiden las flores o las mismas hojas, los troncos de los árboles, esa sensación creo que es parte de lo que tenemos que entender que se tiene que incluir en lo que es la arquitectura. No es nomás ladrillos y muros y techos y elementos constructivos inertes, sino también los seres vivos como las plantas, que también luego le dan proporción, le dan calidez, le dan serenidad, pues como el agua, por ejemplo, es otro elemento vital en la arquitectura. En general, todo lo que son los elementos naturales, el fuego, que lo puedes
interpretar de varias maneras en la arquitectura, no nomás con una chimenea o algo así, sino hasta por el mismo color o ciertos elementos que te refieran al fuego, la intensidad que tiene el fuego, el dinamismo, lo puedes manejar con elementos arquitectónicos. Pero bueno, son temas a lo mejor medio difíciles de entender para el que no está en eso. Pero bueno, pues ese es con lo que me motiva, lo que me emociona, lo que me inspira, pues, en todos los proyectos. Bueno, y hablando un poquito más ya del trabajo como tal, pues tú eres el director general de uno de los despachos más reconocidos aquí en la región, y si no es que yo creo que el más reconocido. Han ejecutado pues proyectos, ya los mencionaste, Las Villas, Paseo Milex, La Rúa, Más Médica, entre otros, ¿no? Yo creo que incluso los principales de la comarca lagunera han pasado por manos de tu despacho. ¿Cómo es un día normal en Mario Talamás? O sea, ¿cómo vives un día normal? ¿Cómo lo vivo yo? ¿Cómo lo vive mi gente? Tú, ¿cómo lo vives tú? Desde cómo empiezas, a qué horas llegas a la oficina, ¿cómo inicia? Bueno, pues mira, yo ya te dije, me levanto muy temprano, ya para las 8 de la mañana pues ya estoy bañado, desayunado y en mi oficina. Cada día tiene como un cierto ritmo, tiene ciertas características cada día, aunque te puedo decir que no hay un día igual, pero tenemos como ciertos procesos y ciertas reuniones con la gente del equipo, y hay días de obra y hay días de junta y así, ¿no? Y días en que se atiende al cliente y ciertos horarios. Entonces, como que de alguna manera, también volviendo al tema de alguna manera tener establecido los momentos, la agenda, es bien importante el tener más o menos una agenda semanal, aunque te digo, todos los días son diferentes, pero que finalmente tengas una idea. Te ordena mucho la cabeza, te ordena mucho el tema de desarrollar tantos proyectos a la vez, ¿no? Porque si de repente digo, ¿cómo le hacemos para tener todos estos números de proyectos y de alguna manera irlos atendiendo, ¿no? Entonces se tiene que tener como, muy curioso, como cierta rigidez o cierto proceso, pero también cierta libertad y cierta holgura, porque suceden muchas cosas en el día, y más cuando llegas a construir, la construcción luego te demanda situaciones... Mucho tiempo, es mucho tiempo. Deja tú, sí, aparte de tiempo, pero sobre todo momentos fuera del script, de lo que tenías pensado hacer en el día, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo cuál? Me acaba de pasar ayer, o sea, resulta que ayer hicimos un local comercial en un centro comercial, y resulta que se quema el aparato de aire. Entonces imagínate, los del centro comercial también casi se vuelven locos. No pasó nada, realmente se quemó el aparato, no pasó mayores, pero si te pones a darle vueltas en la cabeza, bueno, pueden pasar sientes cosas, ¿verdad? Entonces, es una situación de un local que nosotros hicimos hace un año, pero te habla el cliente y obviamente con todo gusto vas, lo atiendes. Hay ciertas cosas que puedes mandar a tu gente y otras cosas que prefieres personalmente checarlo, ¿no? Total que nos movilizamos en eso. Al final del día, lo que pasó es que había necesitado un mantenimiento del equipo. Le pidieron a un contratista que le cambiara la bomba y le puso una bomba de muy baja calidad. No sé cómo lo conectó, la cosa es que se quema la bomba, se quema el CELDEC y se incendia el aparato. Y dices tú, ¿y esto qué tiene que ver con mi día a día? O sea, ni siquiera fue que dijeras, lo instalamos mal nosotros. Y además fue una cosa de hace un año. Pero yo no tengo ni el corazón, ni la actitud, ni mucho menos de decir, ay, fíjate que ya se acabó la garantía, fíjate que no sé, no lo suelto. Lo tienes que atender. Lo tengo que atender, y de alguna manera
aunque en muchos casos mi gente es la que se encarga, pero de alguna manera sí estoy consciente de lo que se está haciendo, de lo que se va a proceder a hacer, etcétera. Y te digo, entonces, de un viernes que a lo mejor tienes planeado de X manera, pues resulta que una llamada te cambia un poquito el rumbo tuyo y de tus gentes y del plomero y el eléctrico y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así de fácil y así es la obra, ¿no? Es muy diferente en proyectos. En proyectos está más acotado, normalmente no hay tantas altas y bajas. Es un trabajo menos estresante, aunque si le preguntas a mi gente de diseño, yo creo que te pueden decir que sí es estresante. Porque al final del día, pues estás trabajando con varios proyectos, van pasando situaciones, va habiendo cambios, siempre hay una presión de tiempo, fíjate, ese recurso que sí es agotable o cómo se llamará, limitado, siempre es un tema, ¿no? El tema del tiempo siempre está presente, tanto en proyectos como en construcción, y pues hay que saberlo administrar, y no es fácil. Hablando del tiempo, ¿tú cómo organizas tu tiempo? ¿Utilizas una agenda, una aplicación? ¿Cómo le haces? Sí. Tengo agendado todas mis reuniones. He aprendido también con el tiempo que lo que está agendado es muy seguro que se haga. Muy seguro que se haga. Eso es una maravilla. Y ya no lo suelto. O sea, siempre he sido, a lo mejor, mi agenda antes hace tiempo estaba muy en la cabeza. Ahora la tengo más estructurada, también porque la gente de todos en mi oficina saben todos mis movimientos. O sea, saben, por ejemplo, que ahorita estoy contigo, porque finalmente tiene luego que ver con los diferentes equipos. Entonces saben dónde estoy en cada momento, con quién me voy a reunir, porque finalmente atrás de mí, pues yo soy la cara, ¿no? O sea, pero realmente la gente, el equipo está haciendo todo el soporte, ¿no? Entonces, cuando yo voy a hacer una presentación, atender a un cliente, lo que sea, siempre tiene que ver con otro atrás o con otros, ¿no? Entonces, tiene que estar lista la presentación, tiene que estar la sala de juntas lista, o sea, son una serie de cosas. Entonces, mi agenda, pues es la agenda que de alguna manera tienen presente todo el equipo. Pero sí, más allá, me quiero ir no a la agenda de la semana, sino a la agenda del año, como con horizontes más lejanos, con escenarios más a largo plazo. Híjole, qué importante es la agenda. Es de esas cosas que lo he ido aprendiendo en los últimos años y me he dado cuenta cómo lo que piensas, por ejemplo, a 5 años y dices, ay, caray, ¿a qué hora hicimos este proyecto? Pues porque lo agendaste, porque de alguna manera lo tenías presente, porque lo viste en un escenario allá lejano. Para mí ya 5 años es bastante lejano, dices, ¿dónde nos vemos como empresa en 5 años? Pues vamos a hacer esto y esto. Y cuando lo dices, ajá. Tú eres el primero que le pones el signo de interrogación, ¿no? Aunque se lo tengas que plantear a la gente, ¿no? De tu equipo, le planteas, oye, ¿dónde nos vemos en 5 años, en 3, en 1 año? Y tienes que poner cara de sí se puede, ¿no? Porque pues finalmente eres el líder, eres el director que toma las estrategias, siempre muy acompañado del equipo. A mí me encanta como que el equipo participe, proponga, se queje, que explaye todas sus dudas, pero pues al final del día a mí es el que me toca poner la cara de sí se puede, y a veces no sé ni cómo va a ser, y soy el primero en ponerle signo de interrogación. Pero lo curioso es que cuando ya estás ahí, dices, caray, ¿cómo llegamos aquí? Entonces revisas y dices, pues es que hace tanto tiempo dijimos que íbamos a hacer esto, y se dio. Entonces, esa parte de poder soñar, ponerle fecha y estar como viendo cómo vamos, es lo que hace posible los proyectos. Entonces, ahorita que decías que hemos hecho proyectos que de alguna manera a lo mejor tienen más foco, más visibilidad urbana, pues yo creo que ha sido por eso, O sea, porque nos hemos planteado el decir cómo nos vemos, qué es lo que queremos. Fíjate de dónde sale, ¿no? Oye, ¿cómo obtienes algo? Pues de saber qué es lo que quiero.
así de fácil, se oye muy fácil. Sí, pero luego a veces no sabemos, a veces no sabemos qué es lo que queremos, entonces hay que ponerlo en el papel y como tenerlo consciente todos los días, sin aferrarse. Yo digo que los sueños hay que tenerlos y no aferrarse a ellos, simplemente sí tenerlos y poquito a poquito van resultando. A ver, hablando un poquito de sueños y todo esto, me gustaría saber si tienes... O sea, hablabas ahorita de que tú eres la cara del despacho y de alguna manera, pues yo creo que cualquier director general es la cara de la empresa y ese es uno de sus principales objetivos, ¿no? Pues dar la cara y hacerse responsable. Uh-huh. Obviamente hay un equipo detrás, pero en tu despacho, y yo creo que a todos los arquitectos les pasa, también la cara de la empresa pues es una fuente de inspiración. O sea, al final de cuentas los proyectos luego surgen como ideas del director que habla con los clientes. No sé. ¿Tú personalmente tienes algún método, tienes alguna forma para fomentar la inspiración? ¿Cómo le haces para llegar un día y decir, pues ahora sí, ya hablé con el cliente y tu equipo te ayuda? ¿Hay Uh-huh. algún método dentro de la empresa que fomente la inspiración o cómo? Fíjate que siempre he sido como muy experimental, como muy empírico. Como que nunca estoy pensando qué haría si yo hiciera. Más bien es como en el momento aparece, por ejemplo, un cliente o hay una X idea a desarrollar y en ese momento es cuando le pongo foco. Y entonces empiezo a verlo, el proyecto desde todos los ángulos. Y a veces, por ejemplo, en el caso de los clientes, cuando vienen con un proyecto, me fijo mucho a qué le dan énfasis. O por ejemplo, a veces, porque ha pasado, donde se les quiebra la voz, donde se les ilumina o les brilla más los ojos, o donde se ven como más, que del proyecto es lo que les hace más ilusión. Y haz de cuenta que casi coge una frase y de ahí es lo que me inspira mucho. Eso me dice muchísimo. O algo... Puede ser también algo que no les guste, algo que les da miedo, algo que rechacen, también me inspira. O sea, si algo no les gusta, entonces se da cuenta que es el motivo para inspirarme. Y entonces yo de alguna manera eso se lo platico con el grupo, con los que vamos a colaborar en ese proyecto. Y entonces hacemos lluvia de ideas. Y siempre el escuchar al otro, la perspectiva que tiene, de alguna manera te la va haciendo como más integral. Y entonces cada uno como que opina desde su lado y voy como redondeando mejor la idea que de principio me resultó. Ese puede ser una opción, porque no soy de los, ¿qué te diré? Curiosamente no soy... Como que no soy del que está pensando en el proyecto futuro, sino en el proyecto de ahorita, en lo que se va dando ahorita. Soy muy de vivencia, del día a día, de lo cotidiano. No soy tan futurista. Aunque para proyectar necesitas pensar en futuro, pero como de cosas de ahorita, con el cliente de ahorita, con el equipo de ahorita, en el lugar donde estoy, como que no soy tan, en ese sentido de ver escenarios tan diferentes. Tengo que sentirlo. Yo creo que tiene que ver con eso de la sensibilidad que te decía desde un principio, de sentir, oler lo que escuchas, la sensación del espacio. Como que en ese sentido soy muy del momento. Me gustaría hablar un poco de acerca de uno de los proyectos que yo lo conozco muy bien, que sé que ha sido un poco retador, que es el proyecto de Masmédica, que es uno de los proyectos como que aquí están siendo como algo diferentes y aparte tú tienes algo de participación ahí. Y me gustaría hacer énfasis en cuando entran proyectos que son totalmente distintos. O sea, hay un requerimiento totalmente distinto en la empresa. O sea, el despacho de ustedes yo sé que se enfocaba más en temas urbanos, en desarrollo en casas y este tipo de cosas.
Pero cuando entra un proyecto totalmente distinto, en el caso de Más Médica, por quien no lo conozca, es un proyecto que es un hospital y unas clínicas y unos consultorios. Cuando entran este tipo de proyectos, ¿qué retos se presentan o qué cosas son las que surgen y cómo los han resuelto? Uh-huh. Pues mira, primero que nada es una gran responsabilidad porque el primero que sabe que no sabe es uno mismo, ¿no? Entonces, realmente el tema médico lo desconocí yo, mi equipo, etcétera. Entonces, y se lo dices al cliente, o sea, no lo puedes ocultar, o sea, es la verdad, no. Y entonces, pues pudiera parecer como, ¿por qué entonces contigo si hay gente que sí ha desarrollado proyectos de ese tipo, ¿no? Entonces, pues creo que una de nuestras fortalezas es que creo que cuando llega un proyecto nuevo, y se los he dicho a los clientes, también el primer fraccionamiento que hicimos fue el primero, y el primer centro comercial fue el primero, y la primera escuela fue la primera, y la primera iglesia fue la primera, y el primer hotel fue el primero. O sea, final, y ahí están los resultados. Entonces, como que es tema de subirte al tren y decir, a ver, no sé cómo se hace esto, no tengo idea, sí da miedo, como dan miedo también algunos terrenos. O sea, cuando te enseñan, a veces hay terrenos preciosos y de repente hay unos muy difíciles por la orientación, por la forma, por la ubicación, por una serie de cosas. Y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Lo que pasa es que ya con todo el ejercicio que hemos hecho durante todos estos años, ya me da cierta confianza el decir, sí se puede. O sea, yo sé que al final del día sí lo vamos a hacer, pero da miedo. Y de alguna manera, pues ese miedo es el que me impulsa a decir, pues ahora me pongo a estudiar y me pongo a ver todos los elementos alrededor de ese proyecto, ¿no? Entonces, pues en Más Médica ha sido una experiencia como muchos de los proyectos que hemos hecho, como quien dice todos. Pues es que todos los proyectos son nuevos, Manolo. O sea, ¿cuál casa no es nueva? O sea, todos los clientes son diferentes, piensan diferente, situaciones diferentes, economías diferentes, terreno diferente. Entonces, cuando dices, pues no es lo mismo hacer una casa de 1,000 metros que una casa de 200 metros, haz de cuenta que estás hablando de dos temas totalmente diferentes. Y hemos hecho casas residenciales como también casas de venta o casas así en 200 metros, o bueno, departamentos de 60 metros, como en el caso de Cuno. Entonces, pues ya pensándola bien, es que realmente cada proyecto es diferente. No se diga cuando es una remodelación y cómo la vas a abordar, si la vas a construir y cómo le hacemos. Y cada cliente es diferente. Tengo la fortuna de tener pues clientes que cada uno tiene su manera de pensar. A todos les aprendo algo, a todos. Y eso es una parte muy rica de nuestro quehacer profesional. Conoces mucha gente, muchas maneras de pensar y vas viendo cómo cada uno tiene como su visión de arquitectura o de vida, etcétera. Entonces, eso es una de las riquezas. Entonces, cuando me dices cómo es el proyecto, cómo fue el reto, bueno, pues sí, a lo mejor pareciera mucho más grande el reto de hacer un edificio de 12 pisos, pero yo te puedo decir que ha habido temas más complicados en una casa. O sea, hay casas que digo yo le trabajamos más que en todo un edificio. Entonces, realmente, después de esto que estamos aquí platicando y reflexionando, pues creo que al final del día cada proyecto es diferente. A lo mejor hay que conocer ciertos protocolos, ciertos requisitos que tienen que cumplir, pero como que siempre estamos como muy atentos. Eso es lo que creo que nos ayuda, como que estamos muy perceptivos, pensamos mucho las cosas y vemos muchos escenarios. ¿Qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si aquello? ¿Qué pasa si en vez de hospital acaba siendo esto otro? O sea, siempre está en este tema de la arquitectura, siempre está el escenario que no sabes. O sea, siempre hay un grado de incertidumbre. Cuando llegan los clientes y me piden su casa, lo primero que les digo casi es decirles, hay que pensar en tu casa cuando no sea tuya. Porque pues un día no va a ser tu casa. Todos nos vamos a morir, es lo único que tenemos de certidumbre. Entonces hay que hacer tu casa a tu gusto, pero también hay que hacer una casa que con el tiempo
la puedas heredar, la puedas vender. Nadie sabe qué va a pasar el día de mañana. Nadie sabe que puede venir otra pandemia. A todos nos agarró desprevenidos la que acabamos de vivir y nos enseña a eso, a sabernos cómo mover dentro de nuestras labores, y no es el caso de la arquitectura. Fue una gran lección. ¿Cómo hago de este espacio algo que se pueda convertir en oficina, que se pueda convertir en taller? ¿Cómo van cambiando las cosas? En la misma ciudad, cómo hay un edificio o una casa que estuvo hecha para un cierto destino, va cambiando con el tiempo, ¿no? De uso o simplemente estética. Entonces también hasta en el uso de los materiales, qué es lo que usas, cómo se mantiene más en el tiempo. En fin, esto de la arquitectura es apasionante y es todo un mundo de posibilidades. Híjole, es donde ves a Dios. O sea, yo ahí veo a Dios, digo, híjole, es que Dios es infinitamente posibilidades. O sea, todo desde lo bueno y lo malo, todo es Dios. Entonces, es donde digo, aquí la arquitectura es así, como que es un reflejo de la vida misma, que es tan infinita y que se va como transfigurando en el tiempo, y ves la arquitectura antigua y la actual y cómo ha sido un proceso, o la vernácula hecha por la misma gente con sus recursos, y vas viendo lo rico de la arquitectura. Entonces es realmente muy apasionante, y uno como arquitecto tiene todas esas posibilidades y las ve y las disfruta, y de alguna manera de ahí sacas las soluciones para eso que se te presenta, ¿no? El proyecto nuevo que se te presenta, con todo ese bagaje que tienes de experiencias y situaciones, entonces vas dando soluciones, ¿no? Es que ahorita esto que dices es muy, muy, muy... O sea, es interesante cómo la visión, y yo no la entendía, pero pues la visión de un arquitecto pues tiene que ser, o sea, tiene que estar metido en los detalles, ¿no? En lo grande y en lo chiquito, sí, en todo, en los detalles y en el concepto en general. Como un poco más en el tema de los problemas. Luego, mucha gente habla como de la parte del éxito, pero a mí me encanta como ahondar en la parte de cómo resuelve, ¿no? Entonces, de aquí, y con lo que acabas de decir, creo que se conecta. Cuando un proyecto se pone muy difícil o hay una situación complicada, puede ser empresarial, puede ser tema laboral, tema con algún cliente, porque entiendo que pues hacer edificios puede ser es riesgoso, como todos los trabajos. Pues hay un tema ahí importante de riesgo, como lo que tú comentas, y más cuando te metes a proyectos que pues es como, entre comillas, la primera vez que se hace algo así, pero pues bueno, yo creo que las bases son las bases de todo en la arquitectura, y de ahí sale lo demás. Pero cuando pasa algo, ¿cómo actúas cuando hay problemas dentro de la empresa y hay que resolver? Tú personalmente, ¿cómo actúas? ¿Cómo lo afrontas? Pues mira, primero, sí lo traigo muy presente, no lo suelto, como que lo voy rumiando, y creo que mucho ayuda el hablar las cosas, el comunicarse, el escuchar al otro. A ver, ¿a qué te refieres con esto? Oye, esta situación que se dio, ¿cómo la ves? Etcétera, ¿no? El escuchar al otro ayuda mucho para entender desde qué lado lo está viendo. Porque yo creo que al final del día la gente no es malintencionada, etcétera, ¿no? Así, yo empiezo con la idea de que todos tenemos una buena intención, pero a veces pasan situaciones de roce o situaciones diversas, hay de todo, y yo creo que lo que hay que hacer es escuchar al otro y también poderle decir tú cómo lo ves, o sea, cuál es tu postura ante tal situación, y escuchar la suya, y creo que eso desatora muchos nudos, Realmente, pues durante todos estos años, imagínate todas las
broncas que ha habido, y si tú me preguntas, pues al final del día todos se han resuelto. Y se puede decir que con un buen... Sí, se tienen que resolver. O sea, al final del día se tienen que resolver. Pero el tema es que se resuelvan de una manera que de alguna manera sea bien para ambas partes. O no sé, como que tampoco lo vamos a resolver con demandas y cosas. No, vamos a tratar de conciliar. Y yo creo que la comunicación y el escuchar al otro es bien importante. Y luego, obviamente, es parte de nuestro trabajo, empiezas a verlo desde sus ojos. Entonces, ya entendí por qué esto no le gustaba, y puedes hacer hasta tú cambios o conceder situaciones, etcétera. Entonces, yo creo que así, número uno, eso, el escuchar y de alguna manera tener la actitud de empatía. Y entonces vas viendo cómo el otro, ya viéndolo desde su parte, entonces empiezas a entender el por qué se da tal situación y cómo poderla remediar positivamente para ambas partes. Sé que estás como en una nueva etapa, por así decirlo, dentro de la empresa. O sea, sé que ahorita, y me has platicado que te estás enfocando en otras áreas, además de lo que haces. Que de alguna manera estás participando en proyectos sociales, y que yo sé desde que te conocí que te interesa mucho mejorar el entorno de la ciudad en la que vives, ¿no? ¿Qué estás haciendo para lograrlo y qué impacto esperas hacer? Pues a ver, vamos a ver. La segunda está más difícil. La primera, otra vez desde niño, a mí sí me dolía ver a Torreón como lo veía. Siempre lo vi como gris, como seco, como... Yo creo que esta necesidad de plantas, no sé, no, me dolía. Creo que ahora me duele más, porque como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente, pues esto de la arquitectura te hace ir viendo cosas, te hace consciente del otro, de las realidades, de las situaciones. Haz de cuenta que mira, el arquitecto tiene una visión, pues seguramente como lo tiene cada profesionista. Un doctor ve cosas que yo no veo. O un dermatólogo cuando llegas y veas por una manchita y te ve y te encuentra 20, ¿no? Bueno, el arquitecto tiene una cierta visión que muy desde el lado urbano, muy desde el espacio y muy desde lo humano, porque finalmente la arquitectura es un tema muy que tiene que ver con el humano 100% directo. Entonces, siempre me dolió esa situación. Y de alguna manera, con los proyectos que hemos ido haciendo, siempre tratamos de mejorar la calidad de vida en las personas. Y como más o menos lo hemos tratado de ir logrando, cada vez como que te sientes más fuerte de que sí se pueden hacer las cosas, vas conociendo gente, vas conectando, vas teniendo una voz que se escucha a nivel regional, y entonces como que te vas empoderando y decir, oye, sí se puede. Y yo sigo con ese dolor que te digo, no se me quita, y entonces he decidido tomar cartas en el asunto. ¿Y qué se refiere? Pues cómo impactar más en la calidad del espacio urbano de la región, en temas más públicos, vamos a decirlo, no más con particulares. Con particulares lo hemos hecho en muchas ocasiones, creo que hemos dado buenos resultados, no nomás estéticos y funcionales, sino también de plusvalía, de darle valor a los proyectos comercialmente. Entonces creo que hemos de alguna manera puesto nuestro granito de arena. Pero ahora el tema público, el cómo llegarle a proyectos que impacten más a la ciudadanía, porque creo que el espacio es muy importante para la felicidad de las personas y para que la gente sea más consciente de sí misma. Entonces, he estado tratando de estar como en mesas donde tiene que ver más con proyectos donde se toman decisiones, ¿no? Entonces ahorita estoy en el consejo de Coparmex, estoy en el consejo del Colegio de Arquitectos y estoy en el consejo del INPLAN, que es el Instituto Municipal de Planeación, pues con el propósito de poder hacer algo más allá, ¿no? Y en el Colegio de Arquitectos formé un grupo como de arquitectos de una mesa
para hablar de nosotros, de nuestras problemáticas, de lo que nos gusta, más en corto, pero la intención al final del día es cómo podemos hacer algo también para impactar. Creo que esto de impactar tiene que ser muy grupal, es más, casi cada quien desde su propia trinchera, cada ciudadano, cada padre de familia, cada joven, desde donde está, tiene que tener un impacto. O sea, no podemos irnos de esta vida sin haber hecho algo por cambiar las cosas o por mejorarlas. Yo siento que este mundo, las mejoras que ha tenido han sido por gente que consciente o inconscientemente ha hecho cosas que impactan positivamente y que a ellos les debemos muchas de las libertades y de las cosas que ahorita gozamos. Hasta en la misma tecnología, gracias a gente que se ha clavado en temas tecnológicos, podemos tener ahorita la conectividad que tenemos, las facilidades, etcétera. Entonces, como que dices, bueno, ¿y a mí qué me toca desde lo mío? Bueno, me queda clarísimo, lo mío es el espacio, lo mío es a lo mejor poder estar en ciertos foros y poder de alguna manera influir en ese impacto. Pero yo creo que el impacto no es de una persona ni de un equipo, sino de todos, ¿no? Y la ciudad, pues es la casa grande de todos nosotros. Entonces siento que a cada quien nos toca nuestra banqueta, el arbolito que tenemos enfrente, la sombra que hay que compartir con los demás, la fachada de mi casa, el orden, el que no esté la basura tirada y el hecho de convivir en los espacios públicos y tener espacios públicos que se presten a la convivencia, porque la sociedad se construye ahí, no dentro de nuestras casas. La sociedad se construye en el espacio público. Entonces, creo que es muy necesario el tema de mejorar la calidad del espacio urbano y hemos estado trabajando y estado muy cercanos también al ayuntamiento en proyectos que están generando y que estamos tratando de apoyar desde el Colegio de Arquitectos y yo en lo personal con mi empresa. Y poquito a poquito, te digo, se van a empezar a ver proyectos que van a ir impactando, espero, positivamente en el desarrollo de la ciudad y que sí son proyectos a largo plazo, proyectos que no sabes por dónde, porque cuando tienes un proyecto muy específico, en un terreno muy específico, con un X presupuesto, pues de alguna manera le encuentras cuadratura. Cuando todo es así como, ¿y aquí qué? ¿Aquí cómo? Y que lo ves, todos los días me levanto y todos los días lo veo, todos los días digo, ¿y este desorden cómo se arregla? Créeme que estoy todo el tiempo pensando cómo poder hacer algo. Y entonces, pues en ese sentido, pues te ilustras de otros ejemplos, viajas, ves otras situaciones, ves que sí se puede, y dices cómo lo implemento en una cultura que es tan diferente. Por ejemplo, en Japón, en Corea, los parques no tienen basureros. ¿Por qué? Pues porque la basura no hay que tirarla. Y luego comulgo mucho con esas ideas. Yo en la obra les digo, no hay que limpiar. Simplemente no hay que tirar, o sea, no hay que limpiar cuando no tiras las cosas. Entonces, como que ves cosas en otros países que dices, claro, coincido con esa cultura de orden, con esa cultura donde todo mundo está incluido. El ciclista, el peatón, el coche, el autobús, lo vivo, lo veo y se me cae la baba. O sea, me encanta, me siento como alguien que tenga una dignidad como persona, como ciudadano, ¿no? Entonces, cuando veo eso, híjole, más digo, sí se puede, y luego regreso y digo, pero ¿por dónde empiezo, no? Bueno, pues no hay más que empezar de poquito en poquito. Yo espero que así como te dije, otros proyectos que nos hemos puesto así a un día, vamos a hacer nuestro primer hotel, un día vamos a hacer nuestra primera escuela. Pues espero que un día podamos decir, mira, sí logramos impactar en el medio más público, más abierto, más, no en la iniciativa privada, sino pues en el espacio que es de todos, pues, y que yo quisiera que abordáramos más como ciudadanos y saliéramos más a la calle, porque creo, como te digo, eso regenera el tejido de la urbano, pues el tejido
comunitario, donde nos veamos como iguales, donde incluyamos a todos en todos sentidos y que sobre todo nos respetemos. Y cuando hablo de respeto es a las personas, al medio, a las plantas, a los animales. Entonces como que digo yo, pues así de fácil, o sea, así de fácil y así de difícil en una cultura donde híjole, hacemos muchas faltas de respeto sin darnos cuenta. O sea, me refiero que estamos en un restaurante y hablamos fuerte o vamos en la calle y cada quien en lo suyo, tiramos basura o no, como que no tenemos respeto. Mi esposa acaba de estar en Corea y nos manda una foto donde están los coreanos que se van a bajar del metro en fila. O sea, haciendo fila para bajarse del metro. Son cosas que no está en nuestro chip, no está en nuestro colectivo. O sea, para mí, bajarse del metro es como te bajas en la Ciudad de México y como en la Ciudad de Nueva York. Y entonces cuando le digo, ¿qué están haciendo esos en el vagón del metro en fila? Ah, sí, es que están tomando su turno para bajarse. Entonces, es cuando se te empieza a abrir el mundo y dices, ¿cómo? Hay muchas maneras de hacer las cosas. Y eso me enseña la arquitectura. Hay muchas maneras de entender la vida. Hay muchas maneras de hacer las cosas. Y todas son maneras, todas son opciones. Hay que escoger las que van más con uno y actuar en consecuencia. Me gustaría que, o sea, ¿puedes platicarnos de algún proyecto que estés haciendo? O sea, ¿En ese sentido? De estos que comentas, ¿hay algo que, o sea, algún ejemplo? Bueno, ahorita, el gobierno municipal se dio a la tarea de trabajar un tramo de 800 metros en la calzada Bastos, donde pensaban como ponerle plantas en el camellón. Y fue una iniciativa ciudadana, cosa que me encanta. Y algún ciudadano me dijo, oye, le propusimos esto al gobierno y quisiéramos que ustedes podrían participar. Y ese proyecto lo hicimos como con el Colegio de Arquitectos. Lo ejecutamos en mi empresa, pero es una participación pues del colegio. Y hemos estado trabajando de la mano con el ayuntamiento y estamos viendo cómo sí hacerlo, porque pues ellos tenían un presupuesto menor, porque a la hora que vas te das cuenta que no es un camellón, no es plantar plantitas, eso es lo de menos. El tema es que vas y te das cuenta, Manolo, cómo atravesar la calle para para un peatón que tiene todas sus capacidades es difícil, imagínate para alguien, porque lo vi en silla de ruedas tratando de atravesar la avenida y no sé, es algo donde dices, no es posible esto que pasa todos los días a cualquier hora y no nos damos cuenta cuando vamos en el coche. Necesitamos caminar las calles y darnos cuenta de cómo está la banqueta, de que no hay rampa que esté bien, bueno, de que no hay sombra, de que los coches estacionan como quieren, de donde el coche es como el rey de la ciudad. Y en ese sentido te digo, hay que cambiar el chip y entonces nos falta muchísima conciencia. Y yo desde mi trinchera quiero pues poner mi granito de arena y espero que después de un tiempo podamos ver algo. Y yo creo que es importante estos temas ponerlos a la luz, que sean muy visibles para que cada vez más gente se una. Yo cuando platico estos proyectos me encuentro con la sorpresa que me dicen, Mario, ¿en qué te puedo ayudar con eso? Eso es padrísimo. Lo platicas con otros arquitectos o lo platicas con particulares y te dicen, yo también quisiera algo así. Entonces, creo que ahí hay una gran oportunidad, Manolo, de hacer cambios positivos para la comunidad, para nuestra casa grande, donde podamos generar mejores espacios y donde tengamos mejores ciudadanos. También estoy reuniéndome con otros arquitectos para hacer como una red de parques existentes ya, pero que estén como interconectados, ya sea peatonalmente o en bicicleta. Entonces, como que empiezas a ver la ciudad no en el detalle, no... Empiezas a ver el bosque desde arriba y empiezas a ver las oportunidades. Entonces, pues estamos muy entusiasmados con ese tema, Manolo, como con cualquier tema que de los que pues de alguna manera que llegan con nosotros, ¿no? Desde el proyecto residencial hasta el urbano, como que a todos le encontramos
pues esa parte que nos apasiona, esa posibilidad de lo que puede ser y de poder ofrecer desde nuestra trinchera, desde nuestra visión, una solución para mejorar la calidad del espacio. Pues mira, ya para cerrar, me gustaría preguntarte algo totalmente que se te venga a la mente, vaya. Pero me gustaría preguntarte cuál ha sido el mejor consejo que te han dado y cómo lo aplicas o cómo lo aplicarías o cómo lo estás aplicando en tu vida. Caray, el mejor consejo. Dijo, no te sé decir. Ahorita. No, hay muchas posibilidades. Más bien, sí te podría decir que yo creo que los mejores consejos no me los han dado como consejo. O sea, han sido más bien frases que dice alguien y que yo como que me las apropio y les voy dando la vuelta. Yo creo que más que decir, es que fulano me dio el consejo, porque no es la manera en que yo funciono, fíjate, como que no voy y pregunto un consejo, más bien de lo que dice el otro, haz de cuenta que me apropio y lo hago en formato de consejo o de su misma plática, ¿no? Entonces me lo apropio y trato de vivirlo en consecuencia. Bien, Mario, ¿algo más que quieras agregar? No, pues muchas gracias, Manolo, que espero que este sea el primero de muchos podcasts o que sea un espacio, está muy, muy agradable para hacer podcast. Me sentí muy a gusto. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias por estar aquí, Mario. Hasta luego.